En este video vamos a aprender cómo se realiza un trabajo de investigación científica en forma sencilla, resumida y de fácil comprensión para que todos ustedes puedan realizar con facilidad un trabajo de investigación científica. Para iniciar nuestro trabajo de investigación, nosotros tenemos que identificar un tema de investigación. Un tema de investigación es una cuestión o asunto que se va a investigar y que se relaciona con un problema. Por tanto, un trabajo de investigación nace al identificar un problema. Puede ser este problema en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, en el área de la arquitectura, de la odontología, en el área puede ser de la sociología, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que identificar un problema de salud porque vamos a realizar un trabajo de salud. El problema se define como un fenómeno que afecta en alguna medida a una determinada población, cuya solución beneficia a la misma. Por tanto, el fin de realizar un trabajo de investigación es tratar de solucionar ese problema. ¿Y de dónde surgen estos problemas? Los problemas surgen como consecuencia de una observación primicial de nuestra realidad. Entonces nosotros podemos encontrar ejemplos de problemas cuando visitamos los hospitales, cuando revisamos el internet, cuando revisamos artículos científicos, cuando realizamos libros o simplemente observamos los problemas que tiene nuestra población. Una vez que nosotros ya tenemos el tema de investigación, es muy importante que nosotros conozcamos más sobre este tema, conozcamos a profundidad sobre este tema. Esto nos va a ayudar a que realicemos y formulemos una buena pregunta de investigación, a que realicemos muy bien los objetivos general y específicos y también el diseño metodológico. Por tanto, es muy importante conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores sobre nuestro tema. También es muy importante leer acerca de nuestro tema, leer los conceptos, leer sobre qué precisamente trata el tema que vamos a escoger, lo cual nos va a ayudar a que no cometamos errores de otros trabajos realizados anteriormente, nos va a ayudar a estructurar más formalmente la idea de investigación y nos va a ayudar a seleccionar la perspectiva desde la cual se abordará el tema de investigación. Por tanto, la estructuración de la idea de investigación, es decir, de nuestro tema, consiste en esbozar con mayor claridad y formalidad lo que nosotros deseamos investigar. A mayor conocimiento del tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros hemos escogido un tema, por ejemplo, el sarampión, debemos leer todo a profundidad acerca del sarampión. Si nosotros hemos escogido el síndrome de Down, leeremos pues todo acerca del síndrome de Down, qué trabajos se han realizado, qué estudios tenemos, qué datos tenemos a nivel nacional, internacional, etc. Entonces, del tema que nosotros escojamos, tenemos que adentrarnos y conocer más acerca de ese tema. Una vez que nosotros ya hemos escogido nuestro tema de investigación, lo siguiente es realizar el planteamiento del problema de investigación. Plantear el problema de investigación significa afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Identificar nuestro problema es un elemento muy importante dentro del proceso de investigación. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Por tanto, es muy importante plantear muy bien nuestro problema. Lo que sigue a nuestro trabajo de investigación es formular el problema de investigación, lo cual consiste en plantear a través de una o varias preguntas el problema que nosotros vamos a estudiar. ¿Cuáles son sus criterios para plantearlas? El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Estamos hablando de la variable independiente y la dependiente, es decir, la relación entre la causa y el efecto. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. El planteamiento debe ser concreto y no con carácter general. ¿Qué significa esto? Si nosotros escogemos, por ejemplo, el tema de neumonías,
nosotros vemos que este tema es muy general y es muy grande, por tanto debemos decidir qué aspecto concreto vamos a estudiar de las neumonías. Por ejemplo, podemos estudiar qué tratamiento se realiza en neumonías, cuáles son los síntomas principales de las neumonías, cuánto duró la fiebre en pacientes hospitalizados con neumonía, cuál es el porcentaje de mortalidad por neumonía, etc. Entonces debemos escoger algo específico y concreto de este tema tan grande que son las neumonías. Veremos un ejemplo de formulación del problema de investigación. ¿Cuáles son los principales trastornos asociados con asfixia perinatal en el servicio de neonatología del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Oruro durante el periodo de enero del 2015 a junio del 2021? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que actuaron en los recién nacidos con retardo de crecimiento intrauterino admitidos en el servicio de neonatología del Hospital General San Juan de Dios Oruro durante el periodo de marzo de 2016 a marzo de 2021? Una vez que nosotros ya tenemos nuestro tema de investigación y hemos hecho nuestra formulación de nuestro problema, lo que sigue es determinar los objetivos. Por tanto, es necesario establecer qué pretendemos al hacer la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos determinan los límites y amplitud del estudio, describen la situación futura que va a prevalecer en nuestro estudio, son guías de nuestro estudio para saber lo que debemos realizar, señala lo que aspiramos a hacer en nuestro trabajo de investigación y los objetivos no son una actividad aislada porque tienen mucha relación, sobre todo, con el problema de nuestro estudio. Para la determinación de objetivos debemos tomar en cuenta también los siguientes aspectos. Los objetivos deben ser claros y específicos. Deben ser susceptibles de alcanzarse, susceptibles de lograrse. Y, como hemos indicado antes, hay una relación muy estrecha entre el problema, los objetivos y el título también de nuestra investigación. Las tres cosas, es decir, el título, nuestro problema y nuestros objetivos, deben hablar del mismo tema, y ese es un error que a veces cometen los investigadores. Plantean un título, el problema habla de otro tema y los objetivos hablan también de otras cosas. Entonces, estos tres, el objetivo general, la pregunta de investigación científica y el título, tienen que hablar del mismo tema, no se olviden eso. Nosotros debemos plantearnos un objetivo general y varios objetivos específicos. No hay un número establecido, pero generalmente no debe ser menor a 5. Es así que el objetivo general es la suma cualitativa de los objetivos específicos, y los objetivos específicos son verdaderos centros de gravedad. Debemos tomar en cuenta siempre que nuestros objetivos deben cumplirse, porque de estos objetivos nosotros vamos a mostrar los resultados. Cuando nosotros presentemos nuestros resultados, estos van a salir de los objetivos planteados. Además de los objetivos, salen los resultados, salen las conclusiones y salen las recomendaciones. Entonces es muy importante plantear muy bien los objetivos generales y específicos. Para realizar nuestros objetivos, estos deben estar en verbos en infinitivo, es decir, deben terminar en ar, er, ir, or, ur. Aquí en esta imagen tenemos algunos ejemplos de objetivos desde el menos estructurado que está en la parte de abajo al más estructurado que está en la parte de arriba. ¿Qué nos dice este escalón de objetivos? En primer lugar tenemos a los de abajo. Si nosotros colocamos recopilar, exponer, presentar, describir, extender, ampliar o desarrollar, son algunos ejemplos que podemos plantearnos al establecer nuestros objetivos. Pero queremos hacerlo más estructurado, ya podemos plantearnos otros objetivos más ambiciosos, como profundizar, precisar, evaluar o analizar. Queremos todavía que nuestro trabajo sea más estructurado, entonces colocamos proponer, aplicar, utilizar y concretar. Y finalmente, en el último escalón, tenemos a los objetivos más estructurados todavía, donde vamos a colocar relacionar, explicar algo, sintetizar. Y finalmente llegamos al más alto escalón de un trabajo de investigación cuando colocamos descubrir o aportar.
es muy importante siempre al realizar un trabajo de investigación que nosotros aportemos con algo a este trabajo de investigación. Aquí tenemos un ejemplo de objetivo general y también vamos a dar ejemplos de objetivos específicos. ¿Qué nos dice este objetivo general? Identificar, ese es el verbo en infinitivo, identificar los principales factores de riesgo para el desarrollo de malformaciones en el embrión o feto en mujeres gestantes del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Oruro. Siguiendo el mismo objetivo general, tenemos ejemplos de objetivos específicos. Por ejemplo, establecer la edad promedio de las madres gestantes. Como sabemos, este objetivo es muy importante porque la edad extrema de las mamás puede predisponer a algunas anomalías congénitas. Segundo objetivo, determinar el consumo de ácido fólico. Este objetivo es muy importante porque el ácido fólico previene en un 70% los defectos del tubo neural y otros defectos. Determinar el estado nutricional, que es muy importante para el embrión y el feto. Es decir, estamos hablando del estado nutricional de la mamá. Conocer el consumo de medicamentos durante su gestación. Como bien sabemos, los medicamentos pueden atravesar la placenta y llegar al feto y actuar como teratógenos. Entonces, este objetivo es muy importante para este trabajo de investigación. Establecer el porcentaje de controles prenatales. Los controles prenatales son muy importantes porque aquí es donde se van a solicitar todos los antecedentes, laboratorios y ecografías para ver el desarrollo de este nuevo ser. Aquí tenemos otros ejemplos de objetivos específicos del mismo trabajo de investigación. Analizar la distribución según sexo de los recién nacidos con malformaciones. Como sabemos muy bien, esta variable es una de las variables más estudiadas en trabajos de investigación, junto también a los grupos etarios de edad. Otro ejemplo que tenemos es identificar la procedencia de recién nacidos con malformaciones, ya sea del área urbana o rural. Otro objetivo es determinar la incidencia de malformaciones congénitas en el Hospital General San Juan de Dios, donde se está haciendo este estudio. Otro objetivo, conocer la mortalidad por malformación congénita. Como sabemos bien, hay malformaciones congénitas mayores y menores y queremos conocer cuántos de estos recién nacidos con malformaciones han fallecido. Y finalmente, como mencionábamos antes, es importante que nosotros aportemos siempre con algo a nuestro trabajo de investigación. Y aquí tenemos el siguiente aporte: diseñar un protocolo para la prevención de las malformaciones congénitas. Entonces, una vez que se saque los principales factores de riesgo para malformaciones en este trabajo, con esos resultados se va a diseñar un protocolo para prevenir precisamente las malformaciones congénitas en la ciudad de Oruro. Es muy importante que tomemos en cuenta el siguiente mensaje. Solo investigando se aprende a investigar, es decir, que nosotros todo lo que hoy estamos aprendiendo debemos llevarlo a la práctica. Es decir, debemos realizar trabajos de investigación. En educación superior es algo vital y es algo muy importante realizar trabajos de investigación y también durante toda su vida de un profesional. Justificación de la investigación. Además de la pregunta de investigación y los objetivos, es necesario justificar nuestro estudio, exponiendo nuestras razones y también explicar nuestro propósito de nuestro estudio. Justificar un estudio no significa más que responder a estos tres aspectos. Debemos responder a lo siguiente: exponer sus razones, exponer nuestras razones por qué estamos realizando nuestro estudio. Segundo, explicar por qué es conveniente llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Y finalmente, responder a cuáles son los beneficios que se derivan de nuestro trabajo de investigación. Si nosotros respondemos a estos tres aspectos, es decir, exponer sus razones, explicar por qué es conveniente llevarla a cabo y cuáles son los beneficios que derivan de nuestro trabajo de investigación, estaremos justificando muy bien nuestro estudio. Vamos a dar un ejemplo de justificación del estudio siguiendo los ejemplos de la pregunta de investigación y de los objetivos. Y tenemos el siguiente ejemplo: factores de riesgo para el desarrollo normal del embrión y del feto. Importancia y justificación del estudio.
Y entonces tenemos el primer aspecto, exponer sus razones. Las malformaciones congénitas son causas importantes de mortalidad neonatal, enfermedad, invalidez y muerte durante los primeros años de vida. Conocerlas, prevenirlas, diagnosticarlas y en última instancia repararlas permite mejorar la calidad de vida de los recién nacidos. Posteriormente, respondemos a explicar por qué es conveniente llevar a cabo este estudio. Es muy importante la prevención de la aparición de los defectos congénitos mediante la pesquisa de los factores de riesgo que la predispone y así disminuir las enfermedades que puedan alterar la evolución normal de un embarazo. Y finalmente respondemos a cuáles los beneficios que derivan de este estudio. Se dice que la mayor parte de las malformaciones congénitas se podría impedir mediante una prevención primaria y secundaria evitando los factores de riesgo. Entonces, hemos respondido a los tres aspectos: exponer sus razones, explicar por qué es conveniente llevar a cabo el estudio y qué beneficios se derivan de realizar nuestro estudio. Bueno, haremos un repaso hasta ahora. Hemos escogido nuestro tema de investigación, hemos profundizado el conocimiento acerca de nuestro tema, posteriormente hemos hecho la formulación del problema, nos hemos planteado nuestro objetivo general y específicos, hemos realizado posteriormente la justificación de nuestro estudio. Lo que sigue posteriormente es realizar el marco teórico y conceptual. La elaboración del marco teórico va a seguir los siguientes pasos. Vamos a revisar funciones del marco teórico, sus etapas de elaboración y finalmente la construcción del marco teórico. Funciones del marco teórico. Las funciones del marco teórico son: nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, nos orienta sobre posibles alternativas de llevar a cabo el estudio, nos amplía el horizonte de nuestro estudio. El marco teórico conduce al establecimiento de la hipótesis, inspira nuevas ideas para el estudio y nos permite sustentar teóricamente los resultados de nuestra investigación. Etapas de elaboración del marco teórico. Son dos etapas para la elaboración del marco teórico. 1. La revisión de la literatura y 2. La adopción de una teoría para el desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Para la construcción de nuestro marco teórico y conceptual, nosotros debemos obtener lo más relevante y más importante de la literatura consultada. Por tanto, debemos revisar estudios realizados anteriormente, tesis, tesinas, antecedentes, podemos revisar libros, revistas científicas, foros, páginas de internet, que actualmente es una maravilla para todas las disciplinas, material audiovisual, testimonio de expertos, periódicos y toda aquella fuente que se relacione con nuestro problema o tema de investigación. Y debemos recopilar y extraer toda la información de interés, lo más actualizado, lo más importante y relevante para nuestro estudio. Por tanto, elaborar el marco teórico es igual a sustentar teóricamente nuestro estudio. Cuando nosotros estamos haciendo la revisión de la literatura, ya sea de fuentes primarias, secundarias, terciarias, es importante que nosotros nos anotemos la fuente de donde estamos obteniendo esa parte teórica. Es decir, debemos anotarnos la bibliografía, la edición, la editorial, el año, el autor y tener ya así una reserva para posteriormente realizar nuestra bibliografía, porque ¿qué pasa? A veces sacamos información de varias fuentes y después no podemos elaborar la bibliografía. Por tanto, es importante que a medida que construyamos el marco teórico, nos anotemos también de dónde estamos obteniendo estos datos. Muy importante a tomar en cuenta. Me parece muy importante mencionar el siguiente mensaje. La lectura forma al hombre, las conferencias lo alistan y la escritura lo perfecciona. ¿Qué nos quiere decir esto? Durante toda nuestra formación y también durante el ejercicio de nuestra profesión, nosotros leemos bastante y debemos leer mucho. Posteriormente, todo este conocimiento adquirido debemos expresarlo mediante una conferencia, es decir, exponer para un auditorio nuestras vivencias, nuestra experiencia. Y posteriormente, ¿por qué no? Gracias a todo esto adquirido, transmitirlo en una escritura, es decir, escribir un libro, ¿por qué no? Un texto, un libro. Entonces me parece muy importante este mensaje. Una vez que hemos realizado el marco teórico, lo que sigue a nuestro trabajo de investigación es realizar la hipótesis.
La hipótesis es una conjetura, es una suposición, es una respuesta adelantada que se da al problema objeto de investigación. Es decir, es lo que estamos buscando o tratando de probar. En otras palabras, la hipótesis es una respuesta sujeta a comprobación. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Realizando el trabajo de investigación. Los elementos que caracterizan a la hipótesis son básicamente dos: su capacidad de predicción y su provisionalidad. Es decir, que esta conjetura, esta suposición, va a ser sujeta a verificación práctica al realizar el trabajo de investigación. Veremos algunos ejemplos de hipótesis. Tenemos en primer lugar el tiempo que tardan en desarrollar SIDA las personas contagiadas por transmisión sexual es mayor a las contagiadas por transfusión sanguínea. ¿Será cierta esta hipótesis? La vamos a descubrir al realizar el trabajo de investigación. Otro ejemplo: el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Otro ejemplo: a mayor autoestima habrá menor temor de logro. Muy buena hipótesis. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Es una hipótesis. La vamos a corroborar al realizar el trabajo de investigación sobre baja autoestima en hijos con desintegración familiar. Variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medir u observarse. Tenemos dos tipos de variables las más usadas. La variable dependiente representa el fenómeno que se desea explicar y la variable independiente es el factor que explica un fenómeno o su conducta, es decir, la causa y el efecto. En el siguiente ejemplo, identificar los principales factores de riesgo para el desarrollo de malformaciones en el embrión o feto en mujeres gestantes del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Oruro, identificamos que la variable dependiente, es decir, lo que se desea explicar, son el desarrollo de malformaciones, como vemos subrayado con naranja. ¿Y cuáles son esos factores que van a explicar estas malformaciones? Precisamente va a ser la variable independiente, lo que explica un fenómeno o su conducta. Es por eso que en este caso la variable independiente son los factores de riesgo que producen las malformaciones congénitas. Bueno, aquí tenemos una frase muy importante: que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Mostramos un gráfico de las esculturas de arena en la ciudad de Oruro en Semana Santa. Una vez que tenemos nuestra hipótesis y nuestras variables, lo que sigue en nuestro trabajo de investigación es realizar el diseño metodológico. En primer lugar, definimos a qué enfoque corresponde nuestra investigación, como vamos a aprender a continuación. Nosotros podemos realizar estudios con enfoque cuantitativo o con enfoque cualitativo. Por alguna razón, muchos o la mayoría realizan más estudios cuantitativos, pero también los estudios cualitativos son muy importantes. ¿Qué es un estudio con enfoque cuantitativo? Los estudios cuantitativos buscan formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. Confían en la medición numérica. Utiliza, por tanto, un análisis estadístico. Entonces, es muy importante a tomar en cuenta que si nosotros realizamos un trabajo de investigación donde vamos a tabular datos, vamos a interpretar números, tasas, vamos a sacar porcentajes, vamos a contar y medir numéricamente nuestras variables, se trata de un estudio cuantitativo. Los estudios con enfoque cualitativo no buscan generar preguntas de investigación, no prueban hipótesis, sino que éstas surgen del desarrollo del estudio. No miden numéricamente los fenómenos estudiados, ni tampoco tienen la finalidad de generalizar los resultados de una investigación, como los estudios cuantitativos. Por tanto, los estudios con enfoque cualitativo no llevan a cabo análisis estadístico. Su método de análisis es diferente, es interpretativo, contextual y etnográfico. La investigación cuantitativa trata de escoger una parte de la población que sea representativa en número, lo cual permita generalizar sus resultados. En cambio, la investigación cualitativa estudia a profundidad a una población a fin de que sea válido el estudio. Puede seleccionar en forma intencionada esa población y pretende describir, interpretar y explicar puntos de vista, explicar las relaciones sociales y comparar culturas.
Veremos algunos ejemplos de estudios con enfoque cualitativo. 1. ¿Cómo se lleva a cabo la socialización del niño al ingresar a su primer año de escuela? 2. ¿Qué entiende el personal de salud sobre lo que es el trato humanizado a los usuarios? 3. ¿Cómo afectan los tratamientos alternativos en la evolución y pronóstico del paciente? 4. ¿Cómo concibe la comunidad sus necesidades principales de salud? Ejemplos de estudios con enfoque cuantitativo donde su análisis y resultados son estadísticos y numéricos. 1. Incidencia de malformaciones congénitas en el Hospital General San Juan de Dios Oruro. 2. Principales trastornos asociados a asfixia perinatal. 3. Mortalidad infantil extra e intrahospitalaria en un municipio de Oruro. Una vez que tenemos ya nuestro enfoque de investigación, lo que sigue es realizar el alcance de los estudios de investigación o nuestro tipo de investigación. Es así que tenemos 4 tipos de estudio: investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Una investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los estudios descriptivos. Con mucha frecuencia, el propósito del investigador consiste en describir situaciones, eventos y hechos, es decir, buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que exista entre 2 o más conceptos, categorías o variables, es decir, miden el grado de relación entre estas 2 o más variables, cuantifican esta relación, es decir, cuantifican la relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, cuantifica la relación entre la causa y el efecto. ¿En qué consisten los estudios explicativos? Estos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Con el diseño de una investigación, nosotros tenemos 2 tipos de diseños de investigación: los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Entre los diseños experimentales tenemos a los pre-experimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Y entre los diseños no experimentales tenemos a los diseños transversales y longitudinales. Es decir, nosotros debemos identificar si nuestro trabajo de investigación es experimental o no experimental. ¿Pero qué es un experimento? Un experimento es tomar una acción y después medir o observar las consecuencias de esta acción. Es un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas o antecedentes, para analizar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre la variable dependiente dentro de una situación de control para el investigador. ¿Qué es un experimento puro? El experimento puro debe tener los siguientes requisitos. Primer requisito: manipulación intencional de las variables, es decir, se expone a un grupo la presencia de la variable independiente, grupo experimental, y al otro grupo no, es el grupo de control. Ambos participan del experimento. Segundo requisito: consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Tercer requisito: debe cumplir el control o validez interna de la situación. Ejemplo, tenemos el siguiente estudio: infarto de miocardio en pacientes que recibieron aspirina y placebo. Entonces se escogen 2 grupos de poblaciones, uno en el cual se va a administrar aspirina 100 miligramos en un tiempo determinado, y el otro grupo de control que va a recibir simplemente placebo. Entonces, posteriormente se mide cuántas personas han tenido infarto de miocardio en el grupo que ha tomado aspirina y cuántos han tenido infarto de miocardio en el grupo que ha tomado placebo. El resultado de este trabajo fue que la aspirina sí previene el infarto de miocardio en un mayor porcentaje que tomar nada o que tomar placebo. Si nuestro estudio es un estudio no experimental, debemos decidir si es transversal o longitudinal. Un estudio transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. También, si nuestro estudio es no experimental, debemos decidir si es longitudinal.
Una investigación longitudinal recolecta datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Estos puntos son especificados de antemano en el estudio. Investigación prospectiva y retrospectiva. Nosotros también tenemos que definir si nuestro estudio es de tipo prospectivo, es decir, que se recolectan datos a partir de ahora para adelante, o nuestro estudio es retrospectivo, es decir, si nosotros recolectamos datos de hechos pasados al inicio de nuestro trabajo de investigación. Una vez que nosotros ya hemos determinado si nuestro estudio es con enfoque cuantitativo o cualitativo, si hemos determinado si nuestro estudio es correlacional, descriptivo, explicativo o exploratorio, hemos decidido si nuestro estudio es experimental o no experimental, si es nuestro estudio prospectivo o retrospectivo, lo que sigue es la determinación de la población. ¿Qué es el universo población? Es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Su fin es la generalización al todo. Ejemplos de población: personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, malformaciones, embarazadas, prematuros, enfermedades, etc. En esta diapositiva podemos ver desglosado a la población. La población es el conjunto de elementos que representan una característica o condición que es el objeto de estudio. ¿Y qué es la muestra? La muestra es una parte de los elementos o subconjuntos de una población o universo que se selecciona para el estudio de esa característica o condición. Es decir, que nosotros de toda la población, que es muy grande, extraemos una muestra. El fin de esta muestra es la generalización de los hallazgos a un todo. El tamaño de la muestra, sobre todo en estudios cuantitativos, debe ser lo mayor posible, siempre tomando en cuenta el total del universo o población. Bueno, como resumen, en esta primera parte de metodología de la investigación, nosotros indicamos que las partes que tiene un trabajo de investigación son 1. La introducción, la formulación del problema, 3. Los objetivos generales y específicos, 4. La justificación, 5. El marco teórico y conceptual, 6. La hipótesis y las variables, 7. El diseño metodológico, es decir, el tipo de enfoque, el tipo de estudio, si es un diseño experimental o no experimental, si es longitudinal o transversal, o si es prospectivo o retrospectivo. Asimismo, posteriormente tenemos como 8 universo y muestra, 9 recolección de datos, lo cual vamos a ver en la segunda parte, análisis y presentación de resultados, 11 discusión, 12 recomendaciones, 13 bibliografía y 14 anexos. No nos olvidemos también que un trabajo de investigación tiene su carátula, su índice, que es muy importante a tomar en cuenta. La ciencia 5% de inspiración, 95% de transpiración. Es muy importante que nosotros apliquemos todo lo avanzado en esta primera parte de metodología de la investigación. Realizar trabajos de investigación no es una tarea difícil, requiere más genialidad y esfuerzo del investigador que poner excusas como la falta de recursos económicos para realizar un trabajo de investigación.